La Guerra de Malvinas dejó heridas profundas en la memoria de los argentinos, pero hay una historia aún más oscura que ha permanecido en las sombras por décadas. ¿Y si te dijera que muchos de los soldados argentinos no solo sufrieron por el fuego enemigo, sino por las torturas impuestas por sus propios superiores? Golpes, humillaciones extremas, estaqueamientos, simulacros de fusilamiento, todo ejecutado por los mismos hombres que debían protegerlos. Quédate hasta el final de este video porque hoy te revelaré los detalles más escalofriantes de una verdad silenciada. La guerra dentro del propio ejército argentino. Un enemigo en casa. Cuando se declaró la ocupación de las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982, el régimen militar argentino envió apresuradamente a miles de conscriptos a una guerra para la que no estaban preparados. Eran jóvenes, muchos aún adolescentes, sin preparación táctica, con escaso armamento y una instrucción militar deficiente. Estos reclutas que apenas sabían sostener un fusil, fueron lanzados al frente con la esperanza de que el enemigo no respondiera. Sin embargo, la mayor amenaza no tardó en aparecer desde sus propias filas. La cadena de mando, encabezada por oficiales endurecidos por años de obediencia ciega a la dictadura, empezó a ver la disciplina no como una herramienta formativa, sino como un método de castigo. Las órdenes se tornaban represalias, y la línea entre autoridad y abuso desapareció. Lo que debía ser un espacio de unidad nacional en defensa de un territorio en disputa, se convirtió para muchos soldados en un campo de reclusión, donde el miedo no solo venía del frente de batalla, sino de los superiores que controlaban cada movimiento con violencia y arbitrariedad. Torturas físicas. El infierno bajo cero. Las condiciones climáticas extremas de las islas fueron usadas deliberadamente como instrumento de tormento. En lugar de proteger a sus subordinados del clima hostil, muchos mandos utilizaron el frío como una extensión del castigo físico. El estaqueamiento, práctica en la cual los soldados eran atados de manos y pies al suelo en temperaturas cercanas al punto de congelación, se aplicaba con frecuencia como forma de escarmiento. Permanecer así por horas significaba una tortura lenta e insoportable. La piel se entumecía, los músculos se contraían y la sangre dejaba de circular adecuadamente. Algunos soldados perdieron la sensibilidad en extremidades enteras. A esto se sumaban otras prácticas como obligar a los jóvenes a romper placas de hielo con sus brazos desnudos o introducir sus miembros en agua helada hasta provocarles lesiones internas. En casos extremos, la víctima era sumergida con la cabeza en lagunas congeladas, en sesiones repetidas que bordeaban el ahogamiento. No se trataba de medidas disciplinarias, era una forma institucionalizada de sadismo disfrazado de rigor militar. La humillación como método de control. Los mecanismos de sometimiento excedían lo físico. La degradación personal fue otro de los pilares sobre los que se cimentó el control de los mandos. Soldados fueron forzados a ingerir alimentos contaminados con desechos humanos como castigo, por actos tan simples como intentar robar comida motivados por el hambre extrema. Se trataba de un castigo profundamente intencional, que no buscaba corregir una conducta sino anular la dignidad del castigado. A otros se les obligó a permanecer enterrados hasta el cuello durante horas, completamente inmóviles, a merced del clima, de los insectos y de la burla de sus pares. La vejación también incluía prácticas como ser orinados por compañeros bajo orden directa de los oficiales, en un intento de romper cualquier sentido de hermandad o solidaridad entre los soldados. Esta estrategia buscaba despersonalizar al individuo, hacerlo sentir menos que humano, y garantizar así la obediencia a través del miedo y la vergüenza. La estructura de mando entendía que una tropa sometida psicológicamente sería más fácil de controlar, incluso si eso implicaba destruir por completo la moral de sus integrantes. Simulacros de ejecución. Error psicológico. Más allá de las agresiones físicas y las humillaciones, el tormento psicológico se convirtió en una herramienta habitual. Varios soldados relataron cómo fueron sometidos a falsos fusilamientos. Eran llevados a sectores alejados del campamento, puestos de cara a una pared o al suelo, mientras un grupo de compañeros era obligado a apuntarles con armas reales. En silencio escuchaban el sonido metálico del armado de los fusiles, la tensión, el miedo, la certeza de la muerte inminente y luego nada. El disparo no llegaba, pero el daño estaba hecho.
Este tipo de tormento dejaba cicatrices invisibles imposibles de curar. El estrés postraumático se volvía inevitable. El objetivo no era otro que quebrar la voluntad del soldado, hacerlo sentir completamente indefenso, reducir su capacidad de respuesta y su autoestima a la nada. A diferencia de una herida en el cuerpo, el trauma mental provocado por estos episodios persiste durante décadas. Muchos de los jóvenes que vivieron estos simulacros arrastraron secuelas psicológicas graves y los acompañaron el resto de sus vidas. Racismo, antisemitismo y persecución interna. La discriminación estructural del régimen militar también se manifestó en el frente. Los conscriptos no eran tratados con igualdad. Soldados de origen judío o aquellos que se sospechaba eran homosexuales recibieron tratos particularmente crueles. Las agresiones no eran al azar, se dirigían con precisión hacia quienes los oficiales consideraban impuros o indeseables. Las burlas eran cotidianas, pero la violencia física también. Testimonios indican que algunos soldados eran castigados únicamente por su religión, como obligarlos a hundir la cabeza en agua helada por ser judíos. La persecución incluía insultos reiterados, aislamiento, asignación de tareas peligrosas o degradantes y castigos ejemplificadores sin justificación. Este racismo operativo respondía a una ideología que permeaba toda la estructura militar, reflejo de una dictadura que ya había institucionalizado el odio y la marginación en el continente. En el terreno, esas ideas se tradujeron en actos concretos de brutalidad hacia aquellos que, lejos de ser enemigos, eran parte del mismo bando. Silencio impuesto. La guerra después de la guerra. Una vez terminado el conflicto, a los sobrevivientes no se les permitió hablar libremente. Apenas regresaron al continente fueron interceptados por la inteligencia militar. Allí, en oficinas apartadas se les dictó qué podían decir y qué debía ser omitido. Se les instruyó para negar cualquier episodio de abuso, sugiriendo que hablar podría acarrear consecuencias. Durante años, muchos de estos excombatientes callaron por miedo, vergüenza o incluso por fidelidad al uniforme que alguna vez vistieron. Aquellos que se animaron a compartir sus vivencias fueron ridiculizados, vigilados o directamente amenazados. Los servicios de inteligencia espiaron las reuniones de veteranos, buscando detectar cualquier intento de romper el pacto de silencio. En vez de recibir ayuda psicológica o reconocimiento, los exsoldados fueron empujados al olvido institucional. La represión no terminó con el alto al fuego. Continuó en forma de censura y marginación, extendiendo la violencia simbólica más allá del campo de batalla. El silencio, impuesto con la misma violencia que los castigos físicos, se convirtió en una extensión de la guerra. Justicia pendiente o impunidad programada. A pesar de la abundancia de pruebas, testimonios y documentación, el sistema judicial argentino ha sido incapaz de dar respuestas efectivas. Desde que en 2006 se presentaron denuncias formales por crímenes de lesa humanidad, las causas se han movido con una lentitud desesperante. Más de una década después, solo un puñado de los oficiales acusados fue procesado. La estrategia es clara: dejar pasar el tiempo. Lo que muchas víctimas denominan impunidad biológica apunta a que los responsables envejezcan y mueran antes de ser juzgados, beneficiándose de dilaciones sistemáticas. A esto se suma la resistencia institucional. Sectores del Poder Judicial continúan actuando con reticencia, en parte por complicidad, en parte por temor a las consecuencias políticas que implicaría exponer completamente los crímenes cometidos. Las Fuerzas Armadas, por su parte, han negado sistemáticamente los hechos, argumentando que todo intento de revisión histórica atenta contra la causa Malvinas. Sin embargo, callar no es honrar. Reconocer el dolor de quienes fueron doblemente víctimas, por el enemigo extranjero y por sus propios líderes, es una deuda que aún sigue abierta y que la historia no permitirá enterrar tan fácilmente. La Guerra de Malvinas no solo fue un enfrentamiento con una potencia extranjera, también fue un reflejo brutal del autoritarismo que gobernaba a la Argentina. Hoy lo sabemos, cientos de jóvenes fueron torturados por quienes debían guiarlos y protegerlos. ¿Te parece justo que tantos responsables aún estén impunes? Déjanos tu opinión en los comentarios aquí abajo. Y si este contenido te impactó,
Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte más historias que revelan lo que muchos quieren ocultar. Nos vemos en la próxima ocasión.